Buenos días, amigos. Hoy quiero hablaros de uno de los temas más polémicos que ha habido en España en nuestra historia reciente. Y en estos momentos, las acusaciones, investigaciones y rumores que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente Pedro Sánchez y a diversas otras personas de su entorno político. Pero no quiero analizar este asunto desde la perspectiva habitual. No vengo aquí a condenar a nadie. Tampoco vengo aquí para absolver a nadie. Para eso existen los jueces, los tribunales y las fuerzas de seguridad. Lo que quiero analizar hoy aquí es algo muy diferente. Quiero reflexionar sobre lo que está ocurriendo realmente. ¿Por qué está ocurriendo ahora? Y cuáles pueden ser las consecuencias para España. Porque independientemente de las acusaciones sean ciertas, parcialmente ciertas o completamente falsas, hay una realidad que nadie puede negar. La imagen internacional de España está sufriendo un daño enorme y ese daño ya está hecho. Antes de continuar, me gustaría dirigirme especialmente a aquellas personas que nos ven desde fuera de España. Porque cualquiera que siga únicamente algunos titulares internacionales puede llegar a la conclusión de que España es un país dominado por la corrupción, donde las instituciones no funcionan y donde los escándalos son algo cotidiano. Y esa imagen no corresponde a la realidad. He participado durante más de 8 años en la política española y jamás he presenciado personalmente ninguna trama de corrupción. ¿Existen casos de corrupción? Por supuesto, como existen en cualquier país del mundo. Pero afirmar que la corrupción está generalizada en España es simplemente falso. España es una democracia consolidada, con instituciones sólidas, una judicatura independiente y unas fuerzas de seguridad altamente profesionales. Precisamente por eso, estos casos salen a la luz y son investigados. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es solamente la investigación. Lo preocupante es el espectáculo político, mediático, que se está generando alrededor de ella. Porque parece que hemos llegado a un punto en que muchos ciudadanos ya han decidido quién es culpable y quién es inocente, mucho antes de que exista una sentencia judicial. Y eso es extremadamente peligroso. Estamos asistiendo a una situación donde una parte de España celebra las acusaciones contra Zapatero y Sánchez. Y probablemente, si mañana el caso afectaría a dirigentes de otro partido, la situación sería exactamente la misma, pero a la reversa. La política española se ha convertido en una competición donde muchos ciudadanos y políticos parecen alegrarse cuando creen que el adversario se ha derrotado. Pero olvidan algo fundamental. Cuando se desacredita a las instituciones españolas, cuando se cuestiona la credibilidad de los expresidentes, cuando se pone en duda la integridad del gobierno y cuando se proyecta al exterior una imagen de corrupción permanente, el daño no lo sufre únicamente un partido político. Lo sufrimos todos. Y es aquí donde aparece una pregunta que me parece mucho más importante. ¿Por qué todo esto está ocurriendo precisamente ahora? Mientras media España discute sobre fotografías, joyas, rumores y titulares, muy poca gente parece interesada en analizar el contexto internacional. El contexto internacional importa mucho. Porque las acusaciones más graves que han aparecido en determinados medios no se limitan solamente a supuestos legales o posibles conflictos de intereses. Estamos hablando de acusaciones relacionadas en redes internacionales de influencia, actividades económicas de terceros países e incluso insinuaciones sobre actividades criminales de enorme gravedad. Y una parte significativa de esa información tiene su origen fuera de España. Concretamente en medios, organismos o fuentes vinculadas a Estados Unidos e Israel. A continuación les voy a mostrar parte de una entrevista de un canal de televisión de Miami, en Florida, donde se hacen unas acusaciones terribles, y son tan terribles que ya no son creíbles. Mírenlo ustedes mismos. Hay un vídeo, a mí me cuentan que llegó a las manos de la inteligencia israelí. No sé si lo grabaron ellos o simplemente lo consiguieron. El vídeo está hecho a conciencia, se ve un avión de Plus Ultra, se entra por la cola del avión
y todos los asientos de un avión con más de 200 plazas, todos los asientos están llenos de paquetes, todos iguales de color blanco, todos con un sello. Ese vídeo luego va a la bodega del mismo avión y lo que hay es palés llenos de esos paquetes blancos. No hace falta que os diga qué eran, es evidente, y la cuestión es quién grabó ese vídeo, por qué se divulgó, cuántas veces se realizó esa ruta. Nosotros hicimos preguntas, en mi caso, a la inteligencia israelí, nos contaron la intrahistoria, y es que según esta fuente, que siempre ha sido fiable para nosotros, hay un recorrido del cártel de los soles de la droga organizada entonces, ahora ya no afortunadamente, por Diosdado Cabello. Y ese recorrido era primero a través de buques mercantes desde Caracas hasta Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial y Venezuela están a poco más de 7.800 kilómetros. Es el punto más cercano entre el continente americano y África. Además se habla español, lo cual es una ventaja, y hay un dictador gobernando el país hace casi 50 años. Es un régimen comunista, afín a Chávez y a Maduro, fue. Bueno, totalmente. Y además muy amigo de todos los miembros del Partido Socialista Español. Ábalos, cuando le echan de ministro, se va a Guinea. Habría que ver si hay cuentas ahí suyas, pero no hay facilidad, no se abren esas cuentas ante una orden judicial. O sea que es un lugar perfecto para esconder el botín. Nos dicen que el traslado se hace a través de contenedores en buques mercantes de Caracas a Malabo, al puerto de Malabo. Y de ahí, a través, supuestamente, de la compañía Plus Ultra, de Malabo a Madrid. Y esos paquetes trasladan ese producto al resto de Europa a través de esta vía. Si eso se hizo con conocimiento de Rodríguez Zapatero, si eso se hizo sabiéndolo todos los que participaron en rescatar la compañía, ministros, Consejo de Ministros entero, presidencia del gobierno español, eso sería un delito de otro nivel. Estamos hablando ya de algo mucho más grave que el blanqueo de dinero. Y creo que es eso lo que sabe Zapatero que va... Este tipo de afirmaciones son tan impactantes que si no se tienen pruebas absolutas de estos hechos, solo me puedo imaginar una campaña de desinformación por parte de no sé qué grupo de interés. Pero es muy peligroso lo que está pasando. Y aquí es donde debemos empezar a hacernos preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que no tienen unas respuestas sencillas. Todos sabemos que las relaciones entre el gobierno español de Pedro Sánchez y la administración Trump han atravesado enormes momentos de tensión, especialmente tras las diferencias surgidas respecto al conflicto de Irán y el papel que España debía o se esperaban por parte de los Estados Unidos e Israel que tenía que desempeñar dentro de esta crisis. También sabemos que Donald Trump ha demostrado en numerosas ocasiones que concibe la política internacional como una negociación permanente, basada en la presión, la influencia y la fuerza. No estoy afirmando que exista ninguna conspiración. No tengo pruebas para ello. Pero sí creo que es legítimo preguntarse si la coincidencia temporal entre determinados acontecimientos políticos y la aparición de ciertas informaciones merece ser analizada con mucha mayor profundidad. Porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que la geopolítica moderna no se desarrolla solamente en campos de batalla. También se desarrolla en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los servicios de inteligencia y en la lucha por controlar los relatos. Por eso creo que todos deberíamos actuar con prudencia. Si las acusaciones son ciertas, los responsables deberán responder ante la justicia. Y si son falsas, también habrá que exigir responsabilidad a quienes las difundieron. Pero mientras tanto, deberíamos evitar convertirnos en jueces improvisados. La presunción de inocencia existe por una razón.
y la prudencia también. Porque más allá de los nombres concretos de Zapatero y Sánchez o cualquier otro dirigente político, lo que está en juego es algo mucho más importante. La confianza de los ciudadanos en las instituciones, la credibilidad internacional de España y la capacidad de nuestro país para afrontar los desafíos del futuro sin destruirse a sí mismo en una guerra política interna permanente. Y esa, probablemente, es la cuestión más importante de todas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.